Hola. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Yo soy Inés, soy diseñadora, trabajo en Artech, y él es Mauricio, trabaja en Broadcast. Y vamos a hablar un poco de Responsive Web Design. Se llama Responsive Web Design o diseño web adaptable, si quieren decirlo en español. Primero vamos a hablar un poco de los conceptos y las bases, después los primeros pasos para empezar a trabajar con Responsive. Mauricio les va a contar un caso donde él aplicó este sistema, y después vamos a hablar un poco de cómo es la interacción diseñador-desarrollador. Entonces, bueno, para arrancar, ¿qué es el Responsive Web Design? Básicamente de lo que trata es que una misma aplicación se pueda ver bien en todos los dispositivos, independientemente de su tamaño. Entonces, después vamos a ver más adelante cómo trabajamos, cómo nos aseguramos de esto, pero un caso, por ejemplo, sería este. No es simplemente que esté soportada en todos los tamaños, sino que esté optimizada para todos los tamaños. Por ejemplo, en este caso tenemos de un lado aquí la aplicación que está optimizada para este tamaño pequeño mobile, y de este lado la aplicación web, que simplemente es de PC, como se ve acá en SD. Entonces vemos que las imágenes quedan súper chiquititas, para hacer el tab es muy difícil, y en general lo que se hace es que se generan muchos scroll para todos lados, y la experiencia de usuario no es buena. Entonces este es un sitio que es responsive y este no, un sitio o una aplicación. Bueno, los principios, un poco para ubicarnos en qué es el web responsive, es que tenemos que definir cuáles son las acciones principales de nuestra aplicación y asegurarnos de que estén disponibles en todos los tamaños y que se puedan lograr bien. El tema de la omnipresencia es porque nosotros no sabemos, nuestros usuarios en el momento que abren nuestra aplicación, dónde están, qué están haciendo, si están sentados frente a un monitor o están por la calle, ¿no? Están caminando. Entonces, cuando definimos un poco las acciones de nuestra aplicación, también definimos los contenidos, que es lo principal que el usuario tiene que sí o sí tiene que ver. Entonces, bueno, en cuanto a contenidos, es lógico pensar que en realidad si yo tengo un monitor más grande voy a poder poner más contenido, y si tengo un monitor más chiquito, un celular por ejemplo, voy a poder poner menos, ¿no? Es lo lógico que todos pensamos. En este sentido hay varias teorías. Yo lo que invito, en realidad, lo que a mí me parece que es correcto es, en primer lugar, definir el contenido principal de nuestra aplicación, ¿no? Entonces, empezamos trabajando en un monitor pequeño, que vamos a ver un poco más adelante, y ahí definimos qué es lo central de nuestra aplicación. Y después pasamos a los monitores más grandes, y ahí podemos llegar a agregar más información, pero tenemos que ver si esa información que estamos agregando es realmente relevante o no. Si no es relevante, no la ponemos. Y chao. No vamos a llenar el espacio con cosas que no son importantes para el usuario. Entonces, bueno, es un poco cómo es la relación entre los tamaños de pantalla. Lo que hablaba de que la aplicación no sea solo soportada, sino que esté optimizada para cada uno de los tamaños, y lograr una aplicación que sea usable, accesible e inclusiva para todos, ¿no? Otro de los principios es la flexibilidad, que bueno, lo que hablábamos de que la estructura esté determinada por el contenido, que siempre es lo más importante. Y lo otro que tenemos que pensar es la performance, que ahí es, bueno, cuánto tiempo tarda en cargar nuestra aplicación, y tener en cuenta que si alguien la está viendo desde un teléfono, por ejemplo, puede que su conexión sea muy lenta. Entonces tenemos que tener las imágenes y los datos optimizados para que la carga sea lo más rápido que se pueda, ¿no? Y bueno, como les decía también, el tema del mobile first, que bueno, si nosotros logramos que una aplicación funcione bien y el contenido se vea y se lea y sea lo principal en un tamaño pequeño, después hacerlo más grande en realidad es más fácil, porque ya sabemos cuál es el objetivo y qué es lo principal de nuestra aplicación. Y el último principio, si esto quiere,
Bueno, el Future Friendly, que en realidad también se trata un poco de eso, ¿no? Que si nosotros nos enfocamos en nuestro negocio y qué es lo importante para los usuarios, y lo hacemos responsive, más allá de los dispositivos que puedan ir surgiendo en el futuro, nosotros nos vamos a asegurar de que nuestra aplicación se vea en todos. Bueno, entonces ahora les voy a contar un poco cómo pensar responsive cuando vamos a crear nuestra aplicación. Lo primero que tenemos que saber es que trabajamos en 4 tamaños, ¿no? Así trabajamos en GeneXus. Bueno, yo en realidad no trabajo en GeneXus, yo diseño y otros trabajan en GeneXus, pero partimos de la misma base para estar alineados desde un principio, ¿no? Que eso es lo importante. Entonces, tenemos los 4 tamaños de pantalla. Diseñando para estos 4 nos aseguramos de que todos los dispositivos que estén en el medio se va a ver bien, ¿no? Porque son hasta 768 píxeles, hasta 992, hasta 1200 y después los monitores más grandes. Y bueno, para asegurarnos de que funcione bien, lo que hacemos es basarnos en un sistema que es una grilla de 12 columnas que toma el 100% del ancho del monitor. Entonces, nosotros, por ejemplo, ahí sabemos que cada columna ocupa 8,33% del ancho del monitor. Y entonces, sabiendo eso, ahí los diseñadores y los desarrolladores estamos alineados y desde la base, cuando empezamos a hacer un diseño, tomamos en cuenta esa grilla, ¿no? Los diseñadores ya estamos acostumbrados a trabajar con grillas porque lo hacemos siempre y ahora lo trasladamos un poco a lo que son las aplicaciones. Entonces, trabajamos con grillas que son 12 columnas que por defecto tienen 15 píxeles de padding, o sea, entre ellas, ¿no? O sea, en realidad entre ellas tienen 30. Una columna tiene 15 para un lado y 15 para el otro. Entonces, bueno, nosotros tenemos en cuenta esa misma grilla en el momento que empezamos a diseñar. Y después eso es lo que van a encontrar también en GeneXus, ¿no? Entonces, definimos cuál es la estructura de nuestra aplicación y ya marcamos cómo van a ser los módulos. Ahí, por ejemplo, vemos que el cabezal, hay poco contraste, pero que el cabezal, por ejemplo, va a tener 3 partes que van a ocupar cada una 4 columnas, ¿no? Después va a haber una que va a ocupar las 12 y así vamos ubicando los productos y los diferentes elementos en nuestra página. Entonces, bueno, con esa grilla y un diseño para cada tamaño es que nos aseguramos de que después se vea bien en todos los dispositivos. Ahora Mauricio les va a contar un poco un caso donde él aplicó responsive. Bueno, Bueno, buenas tardes, soy Mauricio. Hoy vengo a hablarle, hoy tuve el privilegio de ser uno de los primeros en desarrollar una aplicación responsive con GeneXus 3. Entonces vengo a compartir mi experiencia, mi punto de vista, desde un lado muy personal. Esto básicamente es mi opinión, es lo que creo que fue mi experiencia y compartirla con ustedes para que puedan aprovechar. Muchos de los principios que comentaba María Inés recién no los veo aplicados en los sitios web que vemos ahí afuera. Eso es una desventaja porque los sitios web responsive están acaparando el mercado y deberían de ser aprovechados con todas esas propiedades que María Inés les mencionaba. Yo creo que no se ven sitios web responsive porque no es una tecnología nueva que está surgiendo en estos momentos y quiero compartir con ustedes una anécdota personal, tanto del lado del desarrollador como del lado del usuario. Del lado del desarrollador, a mí me gusta emprender, tuve un emprendimiento en el que diseñé un sitio web responsive, un sitio web, y debíamos tomar ciertas decisiones. Una de esas decisiones era si hacíamos que el sitio fuera responsive o no. Uno de mis compañeros insistía en que debíamos hacerlo de esa manera y yo estaba del otro lado. Yo pensaba que había que dejarlo para lo último, no lo consideraba muy importante. Subestimé la importancia del sitio web responsive. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrado a desarrollar en computadores con pantallas grandes, por lo que pensaba que los demás usuarios cuando accedieran a mi sitio iban a hacer lo mismo. Sucedió todo lo contrario.
los usuarios accedían desde sus celulares, desde su tableta, entonces tuvieron una experiencia negativa. Una experiencia negativa es tener que hacer mucho scroll en la pantalla, a tener que hacer zoom, girar el celular solamente para poder leer el contenido. Entonces, yo soy un usuario impaciente, por ejemplo, y si me lleva mucho trabajo ver el contenido de un sitio, probablemente me olvide sobre ese sitio y no vuelva a entrar. Y eso es lo que queremos evitar con los sitios web responsive. Entonces, en los próximos 10 minutos quiero contarles por qué es importante tener un sitio web responsive, mi experiencia desarrollando uno y después les voy a mostrar el resultado. Entonces, ¿por qué es importante? La cantidad de usuarios que han decidido utilizar dispositivos móviles últimamente creció exponencialmente y así va a seguir siendo, por lo que el enfoque de diseñar un sitio web para una única pantalla ya no es el enfoque correcto. Tiempos y costos. ¿Es más caro hacer un sitio web responsive que un sitio web normal? Y investigando por ahí vi que no, que en realidad los costos son más o menos los mismos que hacer un sitio web normal. Puede ser que lleve un poquito menos de tiempo, un poquito más de tiempo, es la opinión común de la gente, pero en realidad, en mi experiencia en este caso con GeneSys Evolution 3, no noté la diferencia. Creo que les recomiendo que hagan directamente los sitios responsive, porque los que estamos en la comunidad de GeneSys vamos a ver que es muy parecido a hacer un sitio normal a construir un sitio web responsive. Es recomendado por Google, y si lo recomienda Google hay que prestarle atención. Los robots de Google, que son los encargados de buscar los sitios, los contenidos de los sitios y ver las URL, es mucho más fácil para ellos buscar una página web y una URL que analizar varias de ellas. Entonces, eso tiene varias ventajas. Una de las ventajas es que mejora nuestro posicionamiento. Con una única URL es más fácil compartir un sitio, enlazarlo y es más fácil interactuar con él. Por lo tanto, cuando realizamos una búsqueda en Google, al tener todo centralizado en una única URL, podemos encontrarlo más fácil al sitio y compartirlo. Y otra ventaja de eso es que si compartimos una única URL, estamos seguros de que estamos compartiendo siempre el mismo contenido. No importa el dispositivo que lo estemos viendo, sabemos que como es el mismo sitio, se va a ver bien en cualquier dispositivo. Y relacionado con eso, quiero hablar de, como mencionaba María Inés, de la experiencia del usuario. Si un usuario tiene una buena experiencia en nuestro sitio web, estaremos evitando rebotes de página. Un rebote de página básicamente es el porcentaje de visitas que abandonan, que ven solamente una página en nuestro sitio y porque no les gustó cómo quedó, cómo se podía navegar dentro del sitio, deciden abandonarlo. Entonces, con un sitio web responsive, si logramos una buena experiencia de usuario en ese sitio web, estaremos mejorando nuestro posicionamiento en Google. Y más importante aún es que es una apuesta al futuro. Todos los sitios que son responsive funcionan en la mayoría de los dispositivos que están en el mercado y así va a ser durante la próxima década. Por lo tanto, es una apuesta segura. Yo hoy no vengo a contarles cómo fue construir un sitio. Esto es más bien una charla de qué es el sitio web responsive, para saber cómo va a estar Sabrina Juárez hablando a continuación en este mismo salón. Les va a estar contando y haciendo una demo de cómo construir los sitios web. Yo quiero compartir con ustedes mi experiencia en el proceso de aprendizaje que pasé con GeneSys 3 para construir un sitio web responsive. Lo primero que hice fue trabajo en Brokerware, me olvidé de mencionarle. Desarrollamos software para intermediarios de valor y departamentos de inversión, y en este caso había que desarrollar un sitio web responsive para un agente de valores en zona América. En el sitio los usuarios tienen que ser capaces de ver su portafolio de inversión, las operaciones que han realizado y ver información del mercado en tiempo real. Con GeneSys tendríamos que conseguir un sitio web que sea atractivo y que pueda verse la información en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces, lo primero que hice fue
abrir GeneXus y ver qué nuevas características tenía. Cuando lo hice me di cuenta de que los que estamos en la comunidad vi que no había mucha diferencia con el Evolution 1. Había un editor de web, unos nuevos contenedores que se llaman Responsive Tables y una nueva propiedad muy interesante en los estilos para crear las distintas páginas. Vi que era muy intuitivo y ya me quería largar a desarrollar la aplicación, pero por experiencia propia tomé la precaución de directamente ir a la wiki de GeneXus y averiguar cómo hacer un sitio web responsive ahí. Y resulta que tenía todo lo que precisaba para arrancar a desarrollar. Pude ver ahí que ahí en la wiki pude ver que GeneXus trabaja con Bootstrap, trabaja con CSS Media Query, Flexible Media y otras tecnologías más. Esos nombres raros no se deben preocupar de investigar sobre eso, porque la forma en que trabaja GeneXus es tan transparente que lo único que hay que saber es manejar el editor de web, nada más. Sobre Bootstrap y todo eso no tuve que aprender mucho. Después de que leí la wiki más o menos y de que conocía un poco sobre el entorno de GeneXus 3, me hice un pequeño ejemplo que era un web panel que contaba de 2 columnas. Lo que quería, lo que siempre hacemos el Hola Mundo, para descubrir los primeros pasos de lo que tenemos que hacer. Entonces, esto consistía en crear un web panel con 2 columnas y el comportamiento que esperaba era, cuando achicaba la pantalla, la columna 1 se debía colocar encima de la columna 2 en una disposición vertical. En ese proceso conocí sobre el editor abstracto, que es el nuevo editor para web paneles que tenemos en GeneXus 3. Trabajé con el nuevo contenedor que son las Responsive Tables, que prácticamente es igual a las tablas que teníamos en las otras versiones, y con la propiedad Responsive Sizes. La propiedad Responsive Sizes es la que más me llamó la atención, porque no tuve que investigar sobre con qué tamaño de pantalla tenía que trabajar. Responsive Sizes me dice que son 4 escenarios los que tengo, 4 tamaños de pantalla, y no tengo que salir de ahí. En cada uno de esos escenarios uno elige cómo disponer sus elementos y cómo se va a ver su sitio de acuerdo al tamaño que tenga la pantalla. Eso me permitió pensar en mi sitio web como un conjunto de cajitas. Ya no tuve que investigar sobre Bootstrap ni todo eso. Lo único que hice es pensar en mi página como un conjunto de cajitas y ver cómo las colocaba con la propiedad Responsive Sizes en los distintos tamaños. Básicamente eso es lo que me permitió GeneXus. Esta es una página del sitio que tenía que desarrollar. Como pueden ver, es igualito al ejemplo que hice antes. El ejemplo chico eran 2 columnas y una columna a la izquierda y otra a la derecha. En la izquierda tenemos el menú, a la derecha tenemos el contenedor central, y el comportamiento que esperaba era el mismo, que cuando se minimice el tamaño de la pantalla, el menú que está a la izquierda pase arriba del contenedor central. Y esto es más o menos lo que logré. Ahí podemos ver, en la parte ahí tenemos un smartphone y una tableta de tamaño mediano. El menú quedó en la parte superior y el contenedor central queda debajo de él. Acá podemos ver una de las propiedades que les mencionaba, que es cambiar las características de un elemento de acuerdo al tamaño de la pantalla. Esta es una de las reglas que se puede aplicar en los nuevos temas de GeneXus. El menú se ve distinto. Y además, como les comentaba, en la wiki se ve claramente, ese ejemplo está igualito ahí con el botón para hacer un menú desplegable. Así que ni eso prácticamente tuve que implementar. Lo saqué de la wiki y quedó pronto. Acá tengo un video de cómo quedó la aplicación, cómo el menú queda en la parte superior y aprovecha todo el ancho del celular. Es desplegable, como les comentaba. Podemos ver información de los índices y algunas acciones en una sola columna, en 4 cajitas, y podemos ver cómo la gráfica aprovecha todo el ancho de la pantalla. Eso es en una posición del celular con un ancho, pero si lo giro y lo doy vuelta, el ancho de la pantalla pasa a ser otro, y automáticamente el menú ocupa todo ese ancho, aprovecha el ancho de la pantalla. Ahí vemos cómo en vez de tener una sola columna, tenemos una disposición de 2 filas y 2 columnas, ¿no? Tenemos 2 cajitas y 2 cajitas.
y nuevamente la gráfica se puede ver muy bien y aprovecha todo el tamaño de la pantalla. Y por último, mostrarles cómo se ve la aplicación en una pantalla grande. Tenemos una sola fila y 4 cajitas. Y cómo el menú a la izquierda, gracias a la propiedad de los estilos, cambié todo su estilo para que se vea grande allí a la izquierda. Bueno, les quiero contar que testeé este sitio en 4 de los navegadores más populares y lo emulé en más de 40 dispositivos para estar seguro de que cuando saliera al mercado no iba a tener inconvenientes de que se viera mal en alguno de ellos. Concluyendo un poco sobre mi experiencia, contarles que si no hubiera trabajado con GeneXus, probablemente hubiese tenido que aprender estas tecnologías: Bootstrap HTML5, CC3, MediaSquare y tamaño de pantalla. ¿Qué me permitió GeneXus? Yo tenía 20 días para desarrollar y presentar hoy en este lugar la página que acaban de ver, además de otras páginas. GeneXus me permitió dedicar solamente 1 hora de investigación para poder desarrollar este sitio, que si no lo hubiera hecho con GeneXus probablemente tendría que haber investigado varios días sobre estas tecnologías. Entonces lo que más rescato es eso, que en menos de 1 hora ya pude empezar a desarrollar la tarea que me habían pedido. Luego, hoy venimos a compartir recetas de éxito para que ustedes las puedan aplicar y desarrollar un sitio web responsive en este caso. La receta para mí fue pasar de GeneXus Evolution 1 a GeneXus Evolution 3. Yo conocía la 1 y pasé la 3, y en menos de 1 hora me acostumbré y pude empezar a desarrollar. Pero también comentarles que en el proceso, yo soy desarrollador GeneXus, tuve que tomar el rol de diseñador. Eso me quitó tiempo en el desarrollo. Tuve que tomar decisiones que están fuera de mi experiencia, que no soy muy experto en ese tema. Entonces me hubiese gustado dedicar un poco más de tiempo al desarrollo. Entonces, compartiendo esta dificultad que tuve con algunos colegas y con María Inés sobre cómo yo tuve que asumir el rol de diseñador, es que llegamos a la conclusión de que la mejor forma de trabajar con GeneXus 3 para desarrollar un sitio web responsive es estar alineado desde el principio con el diseñador, tener una interacción desde el primer momento. Esto permite separar los roles de diseñador y de desarrollador y concentrarse en lo que cada uno sabe. Entonces ahora les paso con María Inés para que les cuente cuál es la metodología que habría que seguir para poder llegar en menos tiempo. Yo tuve menos de 20 días para desarrollar este sitio, pero creo que de esta forma, con GeneXus 3, lo podríamos hacer más rápido. Bueno, entonces les vamos a contar un poco cuál es para nosotros la clave o la receta para trabajar entre el diseñador y el desarrollador y lograr un sitio web que sea responsive y que esté optimizado para todos los tamaños. Entonces, en primer lugar, definimos el proyecto como cualquier otra aplicación. Entonces vemos los objetivos, el alcance, quiénes van a ser nuestros usuarios, qué recursos tenemos, cuáles son los plazos, y lo que yo siempre hago énfasis ahí, el tema de los contenidos, ¿no? Qué cosas queremos que estén disponibles en nuestra aplicación. En este caso trabajamos conjunto, el desarrollador, el diseñador, y puede haber un eventual cliente. Quizás la aplicación que estamos desarrollando no es para nosotros, sino para otra persona. Entonces ahí queda un poco a criterio del desarrollador y del diseñador en qué etapas del proyecto incluir al cliente, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, después de que definimos todo eso, entre el desarrollador y el diseñador, hacemos así un pequeño esquema definiendo las pantallas, cuáles son las acciones y cómo va a ser la navegación en nuestra aplicación y en nuestro sitio. Entonces, bueno, algo así. Después queda ya en cancha del diseñador, que hace un pequeño como un sketch, donde va pensando un poco cómo va a ser la estructura de nuestra aplicación, y con esto pasamos a generar lo que son los módulos que Mauricio le decía, las cajitas, que es decimos, acá va a estar el logo, acá va a haber un carrito, esto va a ser el contenido de los productos, pero a grandes rasgos, ¿no? Esta etapa yo ya se la paso al desarrollador, o sea, siempre hacemos en los 3 o 4 tamaños, esto se lo paso al desarrollador para que él empiece a armar algo en GeneXus, como un primer paso.
Entonces, el siguiente paso, hacemos los mock-up, que es pulir un poco más y ahí definir, bueno, vamos a tener 9 links, los submenús van a ser así, acá vamos a tener tales cosas. Y entonces con esto ya formado es que podemos pasar a lo que es el diseño en sí, ¿no? Entonces esto por ahora está en mi cancha, definimos cómo va a ser el diseño en cada uno de los tamaños, entonces ahí le pasamos al desarrollador las siguientes cosas, ¿no? Para un poco como conclusión. Primero le pasamos cómo sería la estructura responsive. Después le pasamos el diseño terminado, las imágenes, recortamos las imágenes para que él pueda armar la aplicación y las propiedades, cómo va a ser los colores, la tipografía, los tamaños, las alturas, todo eso que la información que necesita para armar el sitio que nosotros diseñamos es GeneXus. Bueno, entonces esto es un poco cómo funciona la dinámica del diseñador y el desarrollador, que es bueno que estén alineados desde el primer momento, sabiendo que nosotros vamos a hacer un sitio responsive, porque si no le pasa lo que decía Mauricio, que después él como desarrollador tiene que definir cómo se va a comportar esa aplicación y en realidad no es un trabajo que le corresponde a él, ¿no? Porque tenemos diseñadores que son expertos en ese tipo de cosas. Entonces, bueno, yo les mostré un poco con este paquete de cosas. Ahora la charla que sigue, Sabrina y Nicolás les van a mostrar con todo esto cómo hacer una aplicación dentro de GeneXus. Bueno, muchas gracias.